El justnaturalismo racionalista pretende jugar en un solo terreno, eliminando de la reflexión el fundamento religioso trascendente y reclamando una absoluta autonomía de la razón en la tarea de elaborar un derecho natural universal. Lo que se pretende es desconectar el derecho de ese fundamento divino y sustituir la teología por la sola razón. A consolidar este radicalismo racionalista aplicado al derecho contribuyó el hecho de que las ciencias naturales y la matemática se encontraran en un momento de esplendor, ya que sus métodos se erigían como una regla suprema y era la única forma de conocimiento absoluto de la verdad. El nuevo justnaturalismo, denominado racionalista, comienza por prescindir del fundamento teológico propio del justnaturalismo de la matriz cristiana y pone en marcha el derecho natural constituido exclusivamente a partir de la razón. Este nuevo planteamiento sirve como soporte filosófico a las denominadas teorías contractualistas, que cuestionan el presupuesto clásico de la sociabilidad natural del hombre y afirman la existencia de unos derechos naturales inherentes a todos los seres humanos, que son los derechos individuales, innatos e imprescriptibles. Existe un estado de naturaleza previo al de la sociedad, así como unos derechos naturales y un pacto social. El núcleo fundamental del derecho natural pasa a ser el reconocimiento de unos derechos naturales que ostentan todos los seres humanos y que son innatos, inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto previos a la existencia del Estado. Es más, justifican la existencia del poder político en la sociedad como medio para reconocerlos y garantizarlos. Esto significa que los derechos naturales son subjetivos e imprescriptibles, pues no son una concesión del Estado al ciudadano. Se trata de derechos que ya se poseían en un estado de naturaleza anterior a la constitución de la comunidad política. Bien, veamos cómo lo plantearon los autores más significativos. Su idea de derecho natural está basada en un doble sentido. Por un lado, la tenencia a vivir en comunidad, de manera pacífica y ordenada. Y por otro lado tenemos la razón. Es un aspecto específico de la naturaleza del ser humano, que descubre lo que es bueno o lo que es malo, así como lo que es justo o lo que es injusto. Este segundo sentido es el propio del derecho natural, pero es que además Grocio considera también fuentes normativas a las doctrinas generalmente aceptadas. Es decir, que junto al derecho natural, que es aquel que, como hemos dicho, está ligado a la razón, existiría el derecho voluntario, que es aquel que es producto de la voluntad subordinada siempre al primero y que puede ser de naturaleza humana o divina. El derecho voluntario humano puede ser el derecho civil, entendiendo este como el derecho dictado por el Estado, aunque también puede ser más restringido que el civil, como los usos y los convencionalismos, o incluso puede ser más amplio que el civil y entonces se denominará el derecho de gentes, por su aplicación en una o muchas naciones, y cuya fuerza obligatoria radica en la voluntad de las naciones involucradas, sea o no de naturaleza escrita. Finalmente tenemos el derecho voluntario divino, que es aquel dado por Dios a los hombres, de todas las naciones o de un pueblo específico, para que se comporten de una manera determinada, como sería el caso de la ley hebraica. Su obra de Iure Belli ac Pacis, de forma casi inexplicable, se convirtió desde su publicación en un verdadero bestseller para la gente culta y poderosa de Europa, pues estaba produciendo la Guerra de los 30 años y los príncipes vieron en su planteamiento tanto un recetario para poder legitimar su causa bélica como argumentar las posibles bases de una paz duradera. Aunque él no era un belicista, finalmente fue condenado en diferentes ocasiones, tuvo que incluso escapar de la cárcel y finalmente los parlamentos de varios países buscaron denodadamente los servicios de Grocio como agente diplomático, y él mismo tuvo que aceptarlos para sobrevivir. Su filosofía es el materialismo mecanicista. Considera que solo existe el cuerpo físico y niega toda realidad que no sea constatable empíricamente. Este planteamiento, aplicado a la antropología y a la política, se recoge en su obra más famosa, El Leviatán. Hobbes señala tres raíces de la violencia humana. En primer lugar, la codicia o competencia por los bienes materiales. En segundo lugar, el temor o la desconfianza mutua de unos hacia otros. Y en tercer lugar, la vanagloria o el deseo de salir por encima de los otros. Hobbes imagina cómo sería esta situación en un hipotético estado de naturaleza. Pero bien, él considera que nunca existió,
pero le sirve como recurso para diferenciar lo que pertenece a la naturaleza humana frente a lo que se recibe por la sociedad. En este estado de naturaleza solo cabe pensar, según su teoría, en un estado de lucha de unos contra otros y de todos contra todos. Bien, pues entonces señala 3 pasiones que impulsan al hombre a salir de este estado de lucha y destrucción mutua. En primer lugar, el temor a la muerte. En segundo, el deseo de poseer las cosas necesarias para una vida confortable. Y por último, la esperanza de conseguirlas y mantenerlas de forma más segura en el tiempo a través del trabajo. Movidos por ello, los hombres se proponen crear un estado de paz, así como los medios necesarios para llegar a ello. Es decir, se da una transición entre este estado de naturaleza y el estado de paz. Hobbes considera que el primer paso, el primer principio del derecho natural es procurar la paz. Entonces, de este principio derivan 2 exigencias. En primer lugar, restringir la propia libertad para garantizar la paz a todos. Y en segundo lugar, aceptar los pactos necesarios para que esto se lleve a cabo. Para conseguir este fin, junto a la renuncia al propio poder y la libertad, hace falta que haya una persona o grupo de personas que tengan todo el poder y que lo ejerzan, reduciendo todas las voluntades dispares a una única voluntad. Podríamos pensar que ese pacto está condicionado por el miedo y por lo tanto que no sería válido, pero Hobbes entiende que el miedo no es un elemento negativo, sino todo lo contrario, positivo, pues al fin y al cabo estimula al sujeto a decidir con más prudencia y conocimiento para defender las cosas que le importan y a elegir el mejor medio para hacerlo. Así pues, una vez establecido el pacto y constituida la sociedad, aparece la categoría de justicia, que no es otra cosa que el respeto a los pactos. Todo este planteamiento desembocaría en un absolutismo total, pero no como entendemos hoy en día los totalitarismos, sino como un poder que se delega irrevocablemente en un hombre o asamblea de hombres y que ha de ejercerse para la protección de la paz, la vida y los bienes de los súbditos. Pufendorf se dedica a estudiar empíricamente la naturaleza humana tal cual existe, y en ella encuentra 3 grandes realidades. En primer lugar, el instinto de conservación común con el resto de animales. En segundo lugar, una debilidad o fragilidad mayor que la de cualquier otro animal. Y en tercer lugar, constata una mayor propensión a hacer daño y una serie de motivos ilimitados para intentarlo, junto con la capacidad física y mental para lograrlo. Considera que el humano es el más peligroso de los animales. De aquí, de la necesidad de salvaguardar su integridad, deduce Pufendorf la exigencia de la sociedad, es decir, citándolo, unirse con sus semejantes y comportarse con ellos de manera que nadie tenga razones para hacer daño a otro. Todo lo que sea necesario universalmente para construir esta sociedad se ha de entender preceptuado por el derecho natural. Lo que en cambio la impida o la perturbe debe entenderse como prohibido. Para Pufendorf, la forma más perfecta de Estado es la monarquía, pues encarna mejor, con más claridad y eficacia, la unidad indivisible de la soberanía. Locke es el que mejor explica y describe pedagógicamente las claves del contractualismo. El estado de naturaleza, el tránsito al estado de la sociedad civil mediante el pacto y las consecuencias jurídico-políticas de ese tránsito. Bien, no deja claro si este estado de naturaleza son meras hipótesis o meros hechos históricos. Incluso a veces parece afirmar que el estado de naturaleza subsiste entre nosotros, aunque no es fácil distinguir en qué hombre sí y en qué hombre no. Pero bueno, como Locke es optimista, piensa frente a Hobbes que la naturaleza humana está inclinada hacia la paz y la concordancia, a trabajar y a obtener lo necesario para vivir, e incluso establecer y respetar la propiedad privada. De ahí a que considere la ley natural como la razón que rige los actos de los hombres en el estado de naturaleza. Pues bien, Locke considera que todos los hombres son naturalmente libres e iguales y con los mismos derechos, porque todos somos de la misma naturaleza, y por consiguiente, el primer precepto de la ley natural consiste en respetar la vida, la salud, la libertad o posesiones de cada cual. Afirma que es tan evidente para todos los seres racionales como lo son las leyes positivas para los estados, y por ello afirma que cabe aplicar el castigo de propia mano de quien ha recibido la ofensa, pero admite que las pasiones pueden dificultar el juicio en causas propias y provocar abusos e injusticias. No obstante, con todo,
Para Locke, la salida del estado de naturaleza no es una necesidad imperiosa, como lo era para Hobbes. Se puede vivir aún en el estado de naturaleza, aunque las injusticias y la defensa de la propiedad hacen preferible la ley civil que la ley natural. De este modo, solo procede salir del estado de naturaleza si se verifica un mejoramiento real de las circunstancias. Para Locke, el absolutismo no es el ideal del pacto, porque los monarcas continúan estando en el estado de naturaleza. Pues bien, la existencia del pacto requiere el consentimiento general de organizar la sociedad con gobernantes y gobernados, y designar a los mismos, puesto que nadie por naturaleza está constituido como autoridad. Las consecuencias de esta doctrina implican para Locke, en primer lugar, la existencia de un poder legislativo y además un poder ejecutivo. Finalmente también creará el denominado poder federativo, el cual representará a toda la comunidad. Lo primero que hay que aclarar de Rousseau es que la vigencia de su pensamiento está por encima de todos los anteriores. Es un revolucionario y junto a eso hay que añadir que su origen humilde le hacía estar incómodo entre los personajes más ilustres. Nos interesa destacar de sus obras el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres y el contrato social. Bien, su temática coincide con la de los autores típicamente contractualistas. Describe el estado de naturaleza, explica el tránsito de la sociedad civil y, por último, las consecuencias jurídico-políticas de este pacto social. En el discurso estudia y describe el estado de naturaleza. Manifiesta que no se trata de una época histórica de la humanidad, sino que se trata en realidad de su concepción sobre la naturaleza humana. La naturaleza es opuesta a la razón y esta es un producto social. La naturaleza del hombre se rige, como en el resto de los animales, por sus instintos, que son al fin y al cabo la conservación y el horror al padecimiento, tanto el propio como el ajeno, de manera que el hombre procura el mayor bien para sí mismo y procura causar el menor mal posible. En el estado de naturaleza cita las pasiones que había establecido Hobbes. Y bien, hay que decir que en lo que él imagina como estado de naturaleza, al final las propiedades se agotan y no es posible extenderlas, por lo que surgen las reyertas por el dominio. De modo que la situación se hace insostenible y para tratar de evitar un conflicto, los poseedores invitan a los que no tienen nada a realizar un pacto, que naturalmente resulta muy ventajoso para los primeros, que de este modo se hacen con el mando sobre el resto de los hombres. A partir de este momento empiezan a sentir más pasión por mandar a los hombres que por la propia posesión de los bienes. Y es aquí donde surge el Estado o la sociedad civil, consagrando unas desigualdades que luego se multiplicarán. Además, surgen también los conflictos entre los estados creados por idénticos motivos. Frases como "el hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado" nos hacen apreciar que Rousseau indica que el orden justo no se está realizando en la sociedad y por lo tanto su propósito es revolucionario. Trata de legitimar un orden social distinto al existente y su modelo rechaza las propuestas de Grocio o Hobbes, relativas a un pacto irrevocable que solo generaría esclavitud. Este pacto debe ser revocable y no cabe una sumisión total porque la libertad no se puede renunciar, dado que es el fundamento a la moralidad y es la base de la personalidad humana. El único fundamento legítimo del Estado es el consentimiento unánime de todos los ciudadanos. De modo que este consentimiento da lugar a una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a las personas y a los bienes que estén asociados al mismo. Estamos en el Estado civil ante una libertad pero sujeta a las leyes, solo que en este caso los propios individuos se someten a estas leyes en la medida en que ellos mismos son sus artífices, a través de la voluntad general. Esa es la fórmula esencial del pacto, pues cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Para Rousseau, la voluntad general se identifica con lo justo, con lo bueno y con lo que debe ser, puesto que es lo que todos corporativamente deben querer y por tanto es la mayor expresión de libertad. La voluntad general es la virtud que permite a los ciudadanos aspirar a lo que es bueno para todos y que se impone por encima de las opuestas diversas aspiraciones particulares. Por último, Rousseau también considera la posibilidad de que haya disidentes,
pues puede haber quien no consienta el pacto. Al fin y al cabo considera que la voluntad general debe ser impuesta también al disidente, lo cual no significa otra cosa que obligarle a ser libre. Finalmente me gustaría decir que las democracias actuales han tenido que optar por un sistema representativo, del cual Rousseau desconfía. Bien, pues esto es todo lo que quería decir sobre los principales autores del justnaturalismo racional. Si te ha gustado, comenta y comparte y suscríbete para más. Al fin y al cabo, da muchísima motivación. Esto es todo, muchas gracias y un abrazo.